Vamos a grabar para que esto se guarde. Hoy vamos a dividir la clase. Vamos a comenzar con la culminación del control de asistencia. Luego que terminemos eso, entonces nos vamos a ir a darle un retoque a la planificación por dónde vamos, ya que esta semana vamos a tener un trabajito que hacer porque estamos lentos en cuanto a trabajo, pero nada. Estuvimos hablando acerca de control de asistencia, dijimos por qué se pasaba la lista, hablamos que existen leyendas. ¿Alguien sabe lo que es una leyenda cuando estamos hablando acerca del libro? Ángel. Profe, hablábamos que las leyendas vienen siendo los puntos de asistencia, si faltó a la clase y también la tardanza. Eso es cuando pasan la nota. Ok, entonces, ¿cómo se registra una presencia? La presencia con una P, obvio. Ok, ¿y la ausencia? La ausencia con una A. ¿Y las otras cuáles son? La tardanza con una T y excusa con una E. Bien, entonces esas son las leyendas. Las letras que se repiten a lo largo de todos los meses, cuando uno pasa la lista, se llaman leyendas. Decíamos que las excusas son presencia o ausencia. A ver si alguien sabe. Las excusas son presencia o ausencia. Lady. Presencia, profe. Pero no está. El estudiante no está en la escuela. Teacher, can I say something? Sí, Laudi, recuerda que una de las reglas del aula es que hay que levantar la mano para hablar. Dime, Aristides. Para mí es la ausencia. El estudiante no Ausencia. está. Claro. Porque no está, ¿verdad? Definitivamente. Perla, tú estás ahí, tú quieres decir. ¿Una excusa es una presencia o una ausencia? Sí, señor. Estuvimos hablando que las excusas son presencia cuando se cuentan tres. ¿O era la tardanza? Ya me confundí. Ya lo agarré. La tardanza que es presencia. Miguel Ángel, ¿una excusa es presencia o ausencia? En ausencia es cuando son 2 o 3. Si mal no recuerdo, fue algo así que usted explicó. Señores, tú no has visto la Z. Presencia o ausencia. Y el que va a decir cualquier otra cosa, ¿qué es lo que le dicen? ¡Sácalo del aire! Ustedes no han visto la Z, En la Z101, que es un programa radial que siempre se hace aquí en el país, que es muy famoso. A veces ellos se ponen a hacer encuestas y en las encuestas ellos le preguntan sí o no, y la gente llama. Y cuando las personas quieren decir, lo que pasa es, ¡pah!, le cierran, sácalo del aire, es sí o no. Es relajando. Bueno, entonces, señores, una excusa es una excusa. No cuenta ni como presencia, ni tampoco cuenta como ausencia. Eso es algo neutro, es algo que ni beneficia, ni tampoco perjudica al estudiante. Eso es una excusa. Alguien hablaba por ahí ahorita de las tardanzas. Dijimos que las tardanzas se convierten en ausencia, pero tiene que cumplirse una condición. ¿Cuál sería la condición para que las tardanzas se conviertan en ausencia? Yo no sé si Heidi Morales tiene la mano arriba no sé. Profe.
Ajá. Yo le quería decir que 3 excusas son una ausencia. Ajá. Sí. Ok, déjame hacerte una pregunta. Esas muchachas que salen embarazadas en la escuela, que envían una excusa que dura más de 3 meses porque es una licencia, ¿verdad? O un estudiante se rompe un brazo y le dan 15 días de licencia, esos son excusas. Entonces, el estudiante entonces está penalizado, el estudiante se va a quemar, aún teniendo una justificación, si le ponemos excusa por cada 3, si le ponemos ausencia por cada 3 excusas. ¿Qué tú crees? Sí, profe, perdón. 3 excusas son una presencia. Ajá. Ajá. Pero si dijimos que las excusas ni benefician ni perjudican, las excusas son nulas, las excusas no sirven para nada. Es decir, cuando digo que no sirven para nada, me refiero a que el estudiante ni va a ser castigado ni tampoco va a ser beneficiado. Es como si él no existiera, como si eso no estuviera ahí. Esas son las excusas. Ahora, las tardanzas sí se convierten en ausencia. Pero vamos a ver cuándo iPhone de Noelka. Vamos a ver. Buenas, las tardanzas, profe, se vuelven ausencia luego de 3, pero consecutivas. Tienen que ser 3 días consecutivos. Ok. Entonces, señores, eso es así. Cuando un estudiante falta 3 veces consecutivas, es decir, no falta, sino que llega tarde al aula, entonces ya el estudiante va a estar ausente. Ahora, ¿qué pasa? Dijimos que había unos pasos que había que seguirse. Cuando el estudiante ya tiene por costumbre llegar tarde, pues hay que llamarle la atención. Si él no te hace caso, entonces tú pasas esa situación al departamento de psicología, orientación y psicología. Pero no es que porque tú lo hayas pasado, tú le vas a poner presente. Si el estudiante sigue llegando así, tú le vas a poner su ausencia si sigue llegando, es decir, cada 3 veces, ¿verdad? Porque una cosa es que tú lo hayas notificado y otra cosa es que tú le pongas presente. No puede. Bien, entonces, dijimos que el año escolar comienza ¿cuándo, René? ¿Cuándo comienza el año? Estamos haciendo, ¿alguien sabe cómo se llama esta parte de la clase que estamos haciendo ahora? Aristide, ¿cómo se llama esta parte? Bueno, un feedback. ¿Seguro? Una Retroalimentación. Una retroalimentación. Y la retroalimentación es que, a ver si alguien sabe, ¿qué es la retroalimentación? No me diga que es cuando tú preguntas lo que se dio, porque yo sé que es eso. Por eso tiene un nombre. La retroalimentación es parte de un grupo y ese grupo tiene un nombre. Si alguien sabe. Tú sabes, Lideni, ¿cómo se llama? Ya tú sabes, con los suaves. Sí, profe, creo que lo recuerdo. Ajá. Yo creo que eso es la retroalimentación, forma parte de lo que es las estrategias de socialización. Segura, porque la estrategia de socialización es cuando se trabaja en grupo. O me No te preocupes, ahí, que Arceli te va a ayudar. Arceli, dile. La retroalimentación es parte del inicio, que es uno de los 3 momentos. Ok, la retroalimentación va en el inicio, pero la retroalimentación pertenece a un grupo y ese grupo tiene nombre. René, dile. La retroalimentación es una de las, pertenece a la estrategia de enseñanza-aprendizaje. Ya, eso es, señor. No comió. La retroalimentación es parte de las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Ahora, vamos a ver si ustedes me prestaron atención cuando yo hablé la semana pasada. ¿Qué relación tiene una estrategia de enseñanza-aprendizaje y una actividad? ¿Qué relación tiene? A ver si alguien recuerda, que yo solo repetí eso como 3 veces.
¿Qué relación tiene una estrategia de enseñanza-aprendizaje con una actividad? Ángel, ¿tú tienes la mano arriba? No. Y René, ¿tú tienes la mano arriba? Porque se me olvidó bajarla. No. Entonces, Arítide, tú eres el que la tiene arriba también. Yo la levanté ahorita, pero yo le puedo decir algo. Ambas tienen un fin. Ok, ok. Si yo te digo que yo voy a dar una clase y yo voy a enseñar un ejemplo, el presente perfecto. Yo voy a enseñar el presente perfecto, ese es mi tema. Y yo digo que una de mis estrategias es los saberes previos. Entonces, cuando llega una de las actividades, no importa el momento que sea, dice, el maestro pregunta a los estudiantes acerca del presente perfecto. Le pregunta si lo conocen, si alguien sabe alguna oración. ¿Qué relación hay entre la estrategia y la actividad? A ver si alguien sabe. Ustedes se ponen a pensar mucho. Eso es facilísimo. Yo le dije la semana pasada. Se buscan los saberes del estudiante, profesor. Sí. ¿Qué tanto sabe? Sí, pero la relación es la siguiente. Yo le dije a ustedes la semana pasada que una estrategia de enseñanza-aprendizaje es una actividad que no ha sido desarrollada. Todas las estrategias de enseñanza y aprendizaje que tú mencionas tienen que aparecer desarrolladas. Entonces, cuando tú desarrollas esa estrategia, a eso es que se le llama actividad. No se le olvide eso. Por ejemplo, Alberto dice que está enseñando el presente perfecto y que una de sus estrategias de enseñanza y aprendizaje es la socialización mediante trabajo grupal. ¿Qué tiene que aparecer entonces si yo dije que voy a usar esa estrategia? A ver si alguien sabe. ¿Qué tiene que aparecer en uno de los momentos de la clase? No entendieron la pregunta. Si yo digo que voy a utilizar la estrategia de socialización grupal, lógicamente tiene que aparecer una actividad donde yo diga, el maestro divide a los estudiantes en clases, los estudiantes son divididos en grupos, en grupos de 5, en grupos de 3, en grupos de 4, para socializar acerca de tal y tal cosa, lo que sea que ellos vayan a hacer. Perdón, deme un segundo. Kobe. No es COVID, no. Eso es de estar hablando tanto el sábado entero. Entonces, eso tiene que tenerlo en cuenta, que una estrategia de enseñanza-aprendizaje es prácticamente una actividad. Es decir, una actividad es una estrategia en su máxima expresión. Una estrategia es una actividad en su mínima expresión. Es lo mismo, lo que pasa es que hay una que se detalla cómo se hace el proceso y en la otra simplemente se menciona que se va a hacer ese proceso sin dar ningún tipo de especificaciones. Mencionamos varias estrategias de enseñanza-aprendizaje y yo creo que voy a seguir aquí. Yo creo que el libro va a ser lo último que vamos a tocar porque vamos a seguir aquí. Mencionamos muchísimas, cuando digo muchas quizás son 4 o 5. Denme un segundo. Tuve que buscar una menta. La garganta me pica. Entonces, miren, mencionamos saberes previos, mencionamos retroalimentación, mencionamos el trabajo grupal, mencionamos también el descubrimiento.
Y mencionamos la que nunca falta en una clase. A ver si alguien sabe cuál es esa estrategia que nunca falta. Se lo repetí como 5 veces la clase pasada. Le decía, esta estrategia, natividad, nunca falta. Esa es la indagación, el cuestionamiento. Sí, esa misma es. La indagación dialógica o el cuestionamiento nunca falta en ninguna de las clases, porque siempre hay que estar haciendo preguntas y siempre hay que estar respondiendo a la pregunta que hace el docente o que hace el estudiante también. Bueno, ahí vamos. Vamos a presentarle algo. Lo que estamos haciendo ahora es porque ustedes van a hacer una planificación ya, la tarea que viene es hacer una planificación no completa, sino hasta donde nosotros lleguemos para que comencemos a practicar. Entonces, ya pasamos de la estrategia de enseñanza-aprendizaje, pasamos de la primera parte de la planificación. Rosaina, ¿cómo se llama la primera parte de la planificación? ¿Tiene un nombre? La primera sección de una planificación, que no son los momentos, ¿eh? Se le olvidó a Rosaina. Bueno, vamos a ver si Perla Beatriz recuerda. Dime, Perla, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Bueno, parece que Perla tiene problemas con el audio. Presentación, profe. Perdón. La presentación. Bueno, casi, porque termina con ción, pero no es prese. Lady, ¿tú sabes cómo se llama? Identificación. Señores, la identificación. En la identificación encontramos una serie de elementos e informaciones que son muy importantes, que ya todos ustedes saben, no la vamos a mencionar. Nombre de docente, sección, grado, hora, la duración, el tema de unidad, etcétera, etcétera, fecha y más. Entonces, luego, antes de llegar a lo que es el inicio, luego de haber pasado las estrategias de enseñanza y aprendizaje, existe lo que se llama la intención pedagógica. Como ustedes pueden verlo acá, perdón. Aquí tenemos la intención pedagógica. Mírenlo acá donde lo estoy sombreando. La intención pedagógica antes se llamaba propósito. Eso es lo que tú quieres lograr mediante esa sesión de clase que tú vas a desarrollar. ¿Qué pasa? Aquí ustedes pueden verla tanto en inglés como en español. Digo acá que mi intención es comprender e identificar los sentimientos en inglés, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que los estudiantes hagan. Normalmente la intención pedagógica se escribe en infinitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el verbo no está conjugado. Mira, comprender, identificar los sentimientos en inglés. Ese va a ser mi intención. Eso es lo que yo quiero lograr con mis estudiantes. Si se dan cuenta, en inglés siempre se usa mucho esa frase en inglés que está ahí. After this lesson, students will be able to. Luego de esta lección, los estudiantes serán capaces ¿de qué? De comprender y identificar los sentimientos en inglés. No seguir poniéndolo en inglés, ya que ustedes, esto es a modo de ejemplo.
Yo le mencionaba hace un tiempito atrás que la planificación no tiene que ser en inglés. No es obligatorio que tú la escribas en inglés. Tú puedes hacerla en inglés, como tanto en español, como tú te sientas más cómodo, porque al final tú eres que va a dar la clase. Entonces, eso no tiene ningún tipo de problema. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿qué pasa con la intención pedagógica? La intención pedagógica, existen ciertos verbos que no pueden ser utilizados por sí solos, ¿verdad? Por ejemplo, si tú dices, mi intención es que los estudiantes comprendan los sentimientos, pero ¿qué van a hacer los estudiantes para demostrarte a ti que ellos lo comprenden? ¿Verdad? Tú tienes que poner un verbo que refleje que los estudiantes hagan algo para demostrar que ellos están aprendiendo eso. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, yo no solamente me limité a que ellos comprendieran los sentimientos, sino que yo le agregué algo más que es identificar. Si yo digo que los estudiantes van a comprender y van a identificar, ustedes saben que esa identificación que está ahí es una actividad que tiene que salir en la planificación. Tiene que existir en esa planificación, en las actividades, algo en donde los estudiantes estén identificando, sea como sea, de la manera que sea, ellos van a tener que identificar los sentimientos en inglés. Por ejemplo, o sea que podemos tomar, yo sé que ya eso viene en el desarrollo, pero simplemente de manera rápida para que ustedes tengan una idea, una actividad para identificar los sentimientos, podríamos hacer, no, miren lo que vamos a hacer, no, yo no les voy a explicar eso. Eso van ustedes a tener que explicármelo a mí luego que nosotros pasemos acá. Ya me voy de ahí. La intención, sencillo, muy fácil, solamente es usted expresar lo que los estudiantes van a realizar, van a lograr, van a hacer o lo que usted quiere que ellos hagan mediante esa clase que usted le enseña. Ahí quedamos. Bueno, luego de la identificación, como ustedes se dan cuenta, aquí tenemos nosotros ya el esquema donde nosotros vamos a comenzar a trabajar de verdad. Aquí es donde vamos a comenzar a trabajar ahora de verdad. Miren, una hora clase en el sistema público, ¿cuántos minutos tiene? A ver si ustedes recuerdan. 45. ¿Cuántos minutos tiene una hora de clase? Ajá. Dime. Eligió, profe. No, la pregunta es ¿cuántos minutos tiene una hora de clase? 45, señor. Muy bien, no te escuché a la primera. Muy bien, Miguel Ángel. Sí, 45 minutos. Entonces lo que nosotros hacemos es que dividimos esos 45 minutos que dice Miguel Ángel en 3. Lo dividimos en 3. Lo dividimos para el inicio, para el desarrollo y para el cierre. Ahora, una pregunta, ¿cuál debería de ser el momento que más tiempo abarque? ¿Inicio, desarrollo o cierre? Desarrollo. El desarrollo, ya alguien lo dijo por ahí. El desarrollo. Entonces, miren lo que hacen los maestros normalmente. Los maestros lo que hacemos es que le damos 10 minutos al inicio, le damos 10 minutos al cierre y entonces al desarrollo, ¿cuántos minutos serían? Si son 45, 10 del cierre, 10 del inicio, entonces me quedan, déjame ver, alguien levantó la mano, pero que levantan la mano son los de arriba, los principales. Vamos a ver aquí. Milagro, ¿cuántos minutos me quedan? Para el desarrollo serían 15 minutos, creo. Le falta algo más porque
Si son 45 y el inicio tiene 10 y el cierre tiene 10, y 10 y 10 son 20, entonces quedarían... ¿Cuánto, Lideni? Quedarían 25, profe. 25. Entonces, 25 minutos normalmente tiene el desarrollo. Todavía sigue atacándome la tos, no sé qué. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando 2 horas seguidas de clase, esas 2 horas se llaman bloque. Un bloque de clase son... ¿Cuántos minutos sería entonces un bloque de clase? Lady. 90 minutos. 90 minutos sería, ¿verdad? Entonces, muy bien. Vamos a centrarnos en una hora de clase normal que es de 45 minutos, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Y vamos nosotros a tratar de explicar una cosa. Miren, ahí hay algo que es lo más complicado de todos los elementos que restan por llenar. Miren, lo más complicado que hay aquí se llaman las competencias específicas. Esto es lo más complicado por una sencilla razón. ¿Cuántas competencias específicas existen en el área de idiomas? A ver si alguien sabe. ¿Alguien sabe cuántas competencias específicas existen en el área de idioma? Noelka, levantaste la mano, viejo. Espera. Vamos a darle la oportunidad a la profesora Arceli. Realmente son 5. Dice Arceli. Comprensión oral. Sí, espera, déjame escribirlo. Dice Arceli que son 5. Entonces, escribir aquí, pero eso lo vamos a borrar porque ahí tenemos que llenar. Dice Arceli que existe, la comprensión. Ajá. Comprensión oral. Sí. Comprensión escrita. ¿Qué fue lo que hizo esto? Deme un segundo que no sé, lo diseñé y en realidad no fue para estar escribiendo tantas cosas. Bueno, no voy a escribir. Sí, pero denme un segundo. Yo tengo que ser capaz de escribir. Denme un segundo. A ver, parece que el formato que yo le puse. Profe, pero nada más póngale el nombre de la competencia, si uno seguía o no lo deja. A mí me deja escribir, déjame ver qué fue lo que yo hice aquí. Algo raro hay, parece porque estoy proyectando, no me deja. Pero nada. Vamos a ver si, mira, no me deja nada. Déjeme dejar de compartir. Dame un segundo. Parece que no me deja. Bueno, déjame entonces mostrarle el whiteboard para que ustedes tengan una idea. Tenemos la comprensión, tanto oral como la comprensión escrita, dijo Arceli. ¿Y qué más, Arceli? Producción oral y producción escrita. Entonces tenemos la producción oral y la producción escrita. Y falta una que es la número 5. Interculturalidad y convivencia. Interculturalidad y convivencia. Interculturalidad. No sé quién fue que quiso inventarse eso así. Miren, eso, los maestros normalmente le decimos la cultura. Decimos la cultura a esa quinta competencia específica, porque esa fue la última que se creó. Sí. Ya las otras, estas vienen de décadas anteriores, incluso de
Y esta es la número 5. Yo se la voy a explicar bien rápido. Ya cuando nosotros estemos dentro de las actividades, entonces la vamos a ver con más, detalle. Comprensión oral. Se refiere a que usted entienda lo que se le está diciendo. Vamos a hacerlo así de manera sencilla. La comprensión oral es que usted entienda lo que usted está escuchando, lo que se le está diciendo. La comprensión escrita, ¿qué sería la comprensión escrita? A ver si alguien sabe entonces. Comprensión escrita, ¿qué sería? Ok, Laudi, ¿qué tú dices? Es cuando uno mismo es capaz de escribir y comprender lo que escribe con facilidades. Una pregunta, si tú escribes, ¿tú estás comprendiendo o produciendo? Ambas cosas, porque yo tengo que saber lo que estoy escribiendo, yo diría. Sí, pero escucha la pregunta. Cuando tú escribes una hoja de papel y comienzas a hacer gráfico, ¿tú estás produciendo o tú estás entendiendo, comprendiendo? Produciendo. Bueno, está produciendo, porque la producción escrita es cuando tú escribes. Lógicamente, tú tienes que saber lo que está escribiendo, porque eso está en el pensamiento, ¿verdad? Pero tú estás produciendo o reproduciendo tu pensamiento. Esa es la producción escrita. Ahora, la comprensión escrita es distinta. Ustedes saben lo que es la comprensión escrita. Cuando tú... Ajá. La comprensión escrita es cuando uno comprende lo que está escrito, lo que nosotros estamos leyendo. Bien, tú ves un periódico, tú ves un libro, tú ves un mensaje de texto, tú ves un email que no necesariamente lo escribiste tú, ¿verdad? Sino que lo escribió alguien más. Tú comienzas a leer y tú comprendes el mensaje que está transmitiendo ese escrito. Esa es la comprensión escrita. Señores, la comprensión escrita no es leer. La comprensión escrita es que tú leas y tú entiendas el mensaje. Porque hay mucha gente que leen, pero no entienden lo que están leyendo. Así que no podemos confundirnos. Luego, tenemos, bueno, veo que hay gente levantando la mano. Vamos a ver. Veo a Lady. Dime, Lady. Seguramente la dejé de ahorita, excúseme, profe. Ah, ok, está bien. Entonces, mira, la cultura es muy sencilla. La cultura, como nosotros estamos aprendiendo una lengua que no es la nuestra, sino que es una lengua que pertenece a otro país, otra cultura, otro tipo de personas, normalmente los seres humanos comparten cosas similares. Tú dices, ¿qué? Todas las culturas son similares, aunque tienen aspectos distintos. Miren por qué es similar. Aquí la gente celebra fiesta, la gente celebra la independencia, la gente celebra el carnaval, la gente hace un sinnúmero de celebraciones que en otros países se dan en fecha distinta, o quizá aquí hay una celebración que no existe allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si estamos hablando acerca de las fiestas, y yo digo que Halloween no es de aquí, que Halloween viene de otra cultura, de otro país, de habla inglesa, entonces ya estamos haciendo una comparación cultural. Y ahí es donde entra la competencia número 5, donde tú como docente compara junto con los estudiantes aspectos locales con aspectos extranjeros de acuerdo al tema que se está impartiendo. Si estamos hablando del clima, y ese es el tema de la clase, ¿cómo podríamos nosotros hacer una comparación cultural con el clima entre una persona de República Dominicana y una persona de Estados Unidos, por ejemplo? A ver si alguien sabe. Profe, repita la pregunta, por favor. Sí, ¿cómo se podría hacer una comparación cultural si estamos trabajando con el clima
con una persona dominicana y una persona americana, de allá de Estados Unidos, perdón. Dime, Ángel. Ok, ¿puedo hablar? Espera, que Ángel levantó la mano. Ah. No se oye nada, Ángel. ¿Me escucha ahí? Ahora sí. Ok. Le explicaba que, por ejemplo, si yo estuviese explicando el tema acerca de la cultura del clima, yo le preguntaría, por ejemplo, a los niños que en diciembre, ¿cómo estaría los Estados Unidos? Ya ellos comenzarían a decir, está nevando, profe, algo por el estilo. Y le pregunto a otro niño, ¿cómo estaría el clima aquí en República Dominicana? Ellos comenzarían a decir, puede estar lloviendo, caluroso, algo por el estilo. Y ahí se podría entrar el tema de la cultura entre países. Yeah, y ahí está. Ya Ángel nos dijo cómo se hace, cómo se trabaja esa competencia. Miren, esa es la competencia más fácil de trabajar, porque no importa el tema que tú estés tratando, simplemente compara un aspecto con otro, dependiendo de la nacionalidad. Siempre, claro, tomando como parámetro la localidad, lo que los estudiantes ven, su ambiente, y tú lo comparas entonces con otro ambiente que es el desconocido. Por ahí también se fomenta el desarrollo del aprendizaje de culturas nuevas, gente nueva, que son los nativos de la lengua que nosotros estamos en realidad estudiando, aparte del español. Y eso es lo que persigue el currículum. Bueno, entonces ya ahí la tenemos. Tenemos 2 comprensiones, oral y escrita. Tenemos 2 producciones, oral y escrita. Ahora, esas competencias están en el currículum y quienes vayan al currículum se van a encontrar con ellas. Esa competencia en la planificación diaria no se ponen así. Eso no se pone así. Vamos a ver, déjenme ver si esto me deja editar aquí. Denme un segundo. Ok, ahora veo que sí. Denme un segundo aquí. Yo me voy a salir de ahí. Denme un segundo. Yo voy a buscar la plantilla de Word que yo creo que yo le compartí a ustedes. Ponerse a hacer bulla porque yo tengo que... Ok, yo creo que está aquí. Denme un segundo. Okay. Vamos a tomar cualquier plan que yo tenga aquí. Ok. Bien. Entonces déjenme mostrarle. Le voy a proyectar esta. Yo busqué cualquier planificación para que ustedes puedan verla. Bueno, miren, esta planificación yo no sé si se la compartí, si ustedes la tienen. En fin, esta planificación está hecha para 90 minutos, así que no le presten atención. Vamos a enfocarnos hoy solamente en el inicio. No le presten atención. Yo voy a editar. Imaginen que esta es una planificación de 45 minutos. Y yo quiero que ustedes observen acá, presten atención a cuál es el tema. El tema aquí son los deportes, ¿verdad? La intención es que los estudiantes expresen los deportes que juegan y los deportes que ellos practican, ¿verdad? Viene el maestro, pasa la lista, saluda, pasa la lista, retroalimenta acerca del tema anterior. No debería estar ahí la retroalimentación porque este es un tema nuevo. Yo voy a quitar eso de ahí. Vamos ahora a hacer, vamos a inventarnos cualquier cosa para que ustedes vean. El maestro recupera saberes previos. No hice descubrimientos, me fui a los saberes previos. Estamos hablando de los deportes. Yo lo que hago es que llego y le digo, bueno, hoy vamos a hablar acerca de los deportes. Y comienzo
a recuperar los saberes previos, ¿cómo creen ustedes que yo podría recuperar los saberes previos ahí? A ver, si alguien sabe. Los saberes previos se hacen mediante preguntas y respuestas, ¿verdad? ¿Qué pregunta yo podría hacerle a los estudiantes para conocer los saberes previos que ellos tienen? No se fijen en nada de esto que... Le quité todo eso para que ustedes no se confundan. Ángel, ¿cómo tú recuperarías los saberes previos ahí? Por ejemplo, ¿sería de ese mismo tema, profe? ¿O un tema Bueno, el tema es los deportes. Por ejemplo, el tema de los deportes. Míralo acá. Ok. Porque tenía una idea, era más con el clima y cosas así, pero... Ah, pero es sencillo. Mira, ok, vamos a ver. Miguel Ángel, ¿qué tú dices? Bueno, yo le preguntaría respecto a qué deporte le gustan y le hiciera comparación, inclusive respecto al deporte que le gustan. Yo digo que como maestro que soy, yo debería saber de cada deporte. Y entonces a ellos le haría preguntas y le diría, indagaría un poco más que por qué le gusta ese deporte. Okay. Y que cuál equipo le gusta. ¿Y tú eres maestro de educación física o de inglés aquí? Bueno, realmente es de inglés, pero yo debo de saber un poquito más, profe, pero digo yo en el sentido de que un profesor debe de saber de todo. Y es cierto lo que usted me dice, si yo no soy profesor de educación física, pero yo no voy a hacer esa pregunta en inglés, y yo no voy a hacer como yo voy a ser más específico que irme tan profundo. Bueno, está bien, depende del grupo que tú tengas, si ellos saben mucho inglés, No me doy a entender. van a preguntar en inglés. Ahora, si son unos estudiantes que no dominan mucho el inglés, tú no vas a poder entablar una conversación con ellos en inglés acerca de los deportes. A ustedes se les olvidó, como yo les dije, que se hacían los saberes previos. Yo, ¿Quién dijo yo? Lady. Como usted siempre dice, preguntarle a los alumnos qué deportes en inglés ellos conocen. Ok, espera, miren, ustedes saben que ahí va un signo de interrogación. Lo que pasa es que aquí yo tengo el teclado que no encuentro dónde está ese signo que abre. Entonces, ok. ¿Cuáles, verdad? Ok, con lo que sea. ¿Cuáles deportes conoces en inglés? Esa sería una pregunta para ver los saberes previos. Aquí me está corrigiendo. Me está corrigiendo todo esto. ¿Cuáles? Ok, entonces, esa sería una pregunta introductoria para uno saber qué tanto saben ellos del tema en inglés, ¿verdad? ¿Cuáles deportes conocen ustedes en inglés? Y ahí ellos van a comenzar a decirte, incluso tú puedes improvisar aquí. Si nadie te dice nada, tú podrías decir, ¿cómo se dice baloncesto en inglés? Para ayudarle un poquito, ¿verdad? Ahí tú estás recuperando los saberes previos. Y tú solamente tienes que poner 2 preguntas ahí, porque no tienes que indagar tanto, porque esas preguntas van a depender de lo que los estudiantes te respondan a ti. Ya ahí lo que nosotros hicimos fue que recuperamos los saberes previos. Y ahí quedamos ya. Ahí tenemos nosotros esos 10 minutos. Miren, el inicio es peligroso porque en lo que el maestro llega, en lo que el maestro pasa la lista, ¿verdad? Y en lo que el maestro dice, ok, muy bien, hoy vamos a trabajar con esto, se va a la pizarra, pone la fecha, pone la materia, pone el tema,
y ahora comienza el maestro a preguntar, ahí se te van a ir los 10 minutos o más. No crea que porque tú veas que eso es poco, el tiempo es poco para desarrollar lo que hay ahí, que es diferente. Pero nosotros la semana pasada también dijimos que aparte de lo que es los saberes previos, podemos hacer ahí mismo, antes de los saberes previos, podemos hacer un descubrimiento. El descubrimiento de los deportes. Nosotros dijimos la semana pasada, miren, eso se pone así. No es, denme un segundo que aquí esto está mal, porque yo dije él recupera. Si yo digo recupera saberes previos, ¿a quién yo me refiero? ¿Al maestro o a los estudiantes? Profe, para mí es a los estudiantes. Yo digo recupera. ¿Es un docente o son los estudiantes, que es más de uno? Yo puedo hablar. Ajá. Se refiere al maestro. ¿Cómo tú sabes que es el maestro ahí? Primeramente porque se recupera, no recuperan. Ah, y también porque cuando inicia dice el maestro saluda y pasa lista, luego dice recupera saberes previos, o sea, el mismo maestro. Ok. Muy bien. Bueno, ahí está en singular, ¿verdad? Recupera, así que se le hace mucho más fácil a uno saberlo. ¿Qué tal si hacemos un descubrimiento? Porque tú podrías decir, los estudiantes descubren el tema, ¿verdad? Yo le pondría ahí, le pondría esos 2 puntos. ¿Y qué ustedes creen que yo le agregaría ahí al lado? Si ellos van a descubrir el tema, ¿qué sería lo que yo debería de escribir ahí, aunque sea? A ver si alguien sabe. Ajá. El nombre del tema. ¿Segura? Los deportes. Porque acuérdate que el tema está allá arriba. Aquí yo estoy detallando cómo se va a hacer el descubrimiento. ¿Cómo se hace un descubrimiento? ¿Mediante qué? Preguntas. Mediante preguntas. Entonces lo que yo tengo que hacer ahí es incluir, aunque sea 1 o 2 preguntas que yo le voy a hacer a los estudiantes para que ellos descubran ese tema. Ustedes recuerdan cuando yo le decía a los estudiantes, por ejemplo, yo le decía, ¿cuáles actividades físicas conocen ustedes? Por ejemplo, ¿cuál actividades físicas conocen ustedes? Y viene otra pregunta, por ejemplo, ¿practican tus padres actividades físicas? Y ahí cuando ellos comiencen a preguntarte, profesor, ¿qué es una actividad física? Bueno, la actividad física es aquellas actividades que las personas realizan con su cuerpo, ya sea por salud, ya sea por dinero o por placer, porque les guste mucho, etcétera, etcétera. Y ahí va a llegar un momento en donde los estudiantes van a tener, tú le vas a preguntar a los estudiantes de qué tema vamos a hablar hoy. Miren, yo no quise abundar mucho en el descubrimiento porque ustedes saben que ya nosotros hicimos el descubrimiento, lo hicimos varias veces y yo no quiero abundar. Yo aquí estoy simplemente escribiendo lo que uno pondría ya plasmado en la planificación, pero ustedes saben que para hacer la planificación ya eso es mental y cada uno de ustedes, dependiendo del tema, va a tener que escribir cosas distintas. No es lo que yo diga, es lo que ustedes piensen. Ahora, miren, las actividades se escriben primero que las competencias.
Para tú saber qué competencia se va a usar, tú necesitas saber qué actividad primero se hace. Por ejemplo, ¿alguien puede decirme qué es lo que los estudiantes más hacen ahí, en el inicio? ¿Qué es lo que ellos más hacen en el inicio? A ver si alguien sabe. ¿Qué es lo que los estudiantes hacen? ¿Qué hacen los estudiantes? Para saber qué hacen los estudiantes, observa qué hace el maestro, porque el maestro hace una cosa y los estudiantes hacen otra. Ahora, una pregunta, René. Si el maestro comienza a hacer preguntas, ¿qué tienen que hacer los estudiantes? Bueno, en teoría los estudiantes tienen que ir respondiendo las preguntas. Responder, ¿verdad? Si él hace la pregunta acerca de descubrimiento, los estudiantes responden. Si él hace la pregunta acerca del tema, que son los deportes, entonces los estudiantes responden. Entonces, la actividad que se está haciendo ahí, la principal que hacen los estudiantes, es responder. Yo veo que ellos están respondiendo de manera oral, ¿verdad? Porque no dice ahí que el maestro da un texto ni que ellos escriben. Si los estudiantes están respondiendo de manera oral, ¿cuál sería la competencia principal que los estudiantes están desarrollando ahí? Recuerden que hay... Yo, Ajá. ¿Cuál sería la competencia principal? la comprensión oral. La comprensión oral. La comprensión. ¿Segura que es la comprensión? La principal. Si el maestro pregunta... La comprensión oral. Oh, ok. Porque, por eso yo le pregunté ahorita que si el maestro preguntaba qué hacían los estudiantes. Si los estudiantes están respondiendo, es lógico que ellos necesitan entender la pregunta, ¿verdad? Pero en este caso, ellos no están fijados o enfocados en comprender. Ellos están enfocados en responder. Por eso, como nosotros estamos trabajando acá con la producción oral, tú no vas a poner producción oral. No, eso no se pone así. Se pone de manera sintetizada lo que los estudiantes hacen. Miren, responden a preguntas acerca del tema. Ya, esa es la competencia específica que los estudiantes están desarrollando ahí. Todo el mundo sabe, si tú manejas, claro, si tú manejas la competencia, cualquiera que vea eso va a saber que esa es la producción oral. Ustedes dirían, ¿cuál sería, profesor, la diferencia entonces entre la comprensión oral y la producción oral? Bueno, yo le voy a dar una bien sencilla ahora mismo. Imagínense que yo le doy a ustedes 5 preguntas escritas, una hoja en blanco, y yo comienzo a leerle. Yo le estoy leyendo, no ustedes, yo le estoy leyendo. Ustedes solamente me están escuchando a mí. Yo comienzo a leerle un párrafo acerca de algo o a contarle un párrafo y usted tiene que responder la pregunta que están en su hoja. Yo estoy hablando, ustedes me están escuchando y a partir de la escucha, entonces ustedes están llenando lo que ustedes tienen en la mano. ¿En cuál competencia yo estaría trabajando entonces? ¿O estarían trabajando ustedes, los estudiantes? A ver si alguien sabe. Sería la producción escrita. La producción. Tú estás llenando ¿a partir de qué? ¿A partir de qué tú llenas la pregunta que yo estoy... que ustedes... De lo que usted está leyendo. De lo que yo estoy leyendo. Porque la comprensión escrita dice... Ajá. Porque la comprensión escrita dice comprender lo que leo y entender el mensaje. Bien. Y entonces tú no estás leyendo, ¿verdad? Tú estás llenando no. Lo que yo estoy diciendo. Tú no estás leyendo la información para llenar la pregunta. Ah, entonces la producción escrita. Entonces una pregunta. Lo que tú estás llenando viene de tu mente.
No, de lo que usted está leyendo. Entonces tú estás llenando porque estás escuchando y estás entendiendo lo que yo estoy diciendo. Ah, pues, Las comprensión escrita. competencias, sí, eso no hay ningún problema. Todos los maestros tienen problemas con las competencias específicas por esa razón. Miren, las competencias específicas no se dan solas. Siempre hay 2 o 3 competencias, pero hay una que es la que más se desarrolla. Y nos vamos a parar aquí. Por eso le dije que eran bien difíciles. Me voy a parar aquí 5 minutos para que ustedes vean la diferencia. Perdón. Vamos a hacer un ejemplo con algunos de ustedes. René, contigo, para que tú me respondas. Yo te voy a hacer preguntas y tú me vas a responder. René, how are you? Fine. And where do you live, René? What do you say? Where do you live? I live in Sosúa. Okay. Are you married or are you single? Yes. René say yes. Yes, what? Yes, married, yes, single. Yes, I'm single. Okay. Entonces, miren, yo tuve una pequeña conversación con René ahora mismo y yo le estaba haciendo preguntas a René y René me estaba respondiendo. ¿Cuál competencia ustedes creen que sería la principal aquí? ¿Sería la producción oral o la comprensión oral? ¿Cuál de las dos sería? Dime, Lideni. Yo entiendo que la producción oral, profe, porque él está respondiendo en base a lo que él está escuchando y entendiendo que usted le pregunta. Perfecto. Él está produciendo de manera oral, ¿verdad? Porque ahí es donde tú tienes que centrarte. Tú tienes que centrarte en qué está haciendo el estudiante para decidir cuál competencia es. Ahora, vamos a tomar otro ejemplo. Yo le doy una hoja, un cuento, yo le doy un cuento a ustedes escrito y junto con el cuento le doy 5 preguntas para que me respondan esas 5 preguntas del cuento escrito que yo le di. ¿En qué competencia yo estoy trabajando si hago eso? Yo le di una hoja de papel con el cuento para que ustedes lo analicen y le doy una pregunta también para que la llenen. ¿Cuál sería la competencia que ustedes estarían trabajando ahí? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, la pregunta es, yo te doy un cuento escrito y te doy 5 preguntas escritas para que llene la pregunta de ese cuento. ¿En cuál competencia estaríamos trabajando? Producción escrita. La Producción escrita. Ok, yo te voy a decir, Lady, para que ya tú no pienses en la producción escrita. Ay, Dios, profe. Déjame decirte algo. La producción escrita es cuando tú escribes de tu mente, cuando tú estás produciendo de la mente. Cuando tú comienzas a escribir una canción tuya, cuando tú comienzas a escribir un poema, cuando tú comienzas a escribir un cuento, cuando tú comienzas a crear oraciones, si yo te digo, Lady, escribe 5 oraciones en presente perfecto y yo no te he dado nada y tú la creas las 5, ya tú estás en la producción, porque lo que tú estás creando es tuyo, lo que tú estás escribiendo. Ahora, si yo te doy un cuento que lo escribió René, escrito para que tú lo leas y llenes 5 preguntas, tú estás produciendo en realidad. No, profe. Solamente estás buscando la respuesta en el texto que René escribió. Entonces tú lo que estás haciendo simplemente es comprendiendo el escrito que te han dado para poder llenar las preguntas que están ahí. Dime, Natividad.
Bueno, Natividad levantó la mano, pero no la veo. Ah, no, era que tenía el audio apagado. No, lo que yo digo es que era correspondiente a lo que usted estaba diciendo, que era una comprensión escrita. Ajá, sí, la Si comprensión. René estaba leyendo algo que estaba escrito y él tenía que entenderlo y escribirlo o contestar las respuestas. Sí, sí, así mismo es. Entonces, para que no haya confusión entre la comprensión escrita y la producción escrita, la producción escrita es cuando usted escribe algo suyo, de su mente, una creación propia, ¿verdad? Y la comprensión es cuando usted lee algo y usted habla de eso, usted responde preguntas, puede ser escrita o puede ser orales, eso es la comprensión escrita. Ya la producción oral, ya dijimos lo que es cuando tú produces, y la comprensión oral, vamos a dar un ejemplo de la comprensión oral. Comprensión oral sería lo siguiente. Tú tienes una pregunta, por ejemplo, mira, la pregunta es esta. ¿De qué color? La voy a escribir porque esa es la única manera de poder hacer esto. ¿De qué color son las manzanas? ¿Qué pasa? Esta es una pregunta. Entonces yo comienzo a decirte, escuchen esto, en el mundo hay una gran variedad de frutas. Se encuentran los guineos, las lechosas, los aguacates. Todas las frutas son deliciosas y llenas de vitaminas. Los aguacates son verdes, las bananas son amarillas, las manzanas son rojas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora yo te pregunto, ¿de qué color son las manzanas? De acuerdo a lo que yo te expliqué. A ver si alguien escuchó de qué color son. Rojas. Rojas. Entonces, ¿tú sabes en qué competencia trabajamos ahí? A ver si alguien sabe. ¿En qué competencia? La comprensión oral. En la comprensión oral. ¿Por qué? Porque aunque tú estás respondiendo una pregunta, lo que tú estás respondiendo parte de la información que tú escuchaste. Tú necesitaste entender lo que se dijo para luego responder una pregunta. Un helado. Se quiere un helado, dice. Entonces, Un helado. las competencias específicas son un poquito incómodas y por eso es que hay que tomarse su tiempo con ellas. Me voy de la competencia específica y ya vamos a terminar en 10 minutos. La organización de los estudiantes. Bueno, la organización es muy sencilla. Existen diferentes maneras de organizar el aula. En filas, los estudiantes están en grupos, los estudiantes pueden ser en semicírculo, pueden ser en un semicuadrado, pero aquí, cuando los estudiantes no se dice cómo ellos están organizados, porque miren, para cada momento, miren aquí, ese es el inicio, para cada momento existe una organización de los estudiantes. Ahora, si yo no digo cómo los estudiantes van a estar organizados, aquí, miren, aquí, si yo no especifico aquí, entonces normalmente los estudiantes están organizados en una, plenaria. En una plenaria. ¿Qué es la plenaria? Cuando los estudiantes están sentados de una manera distinta. Puede ser que haya un semicuadrado y que haya un par en el centro. Puede que estén distribuidos de una manera no arreglada los estudiantes, que no sea fija. Eso es una plenaria. Como se sientan ustedes en la universidad, que algunos se sientan en una esquina, dos se sientan juntos, uno cerca de la puerta, uno cerca del profesor, otro en el medio, ¿verdad? Eso es la plenaria. Ya tú sabes que si los estudiantes tú los vas a poner en grupo o de dos en dos, en la organización debe de decir que están en pareja, que están en grupo, que están en fila, que están en semicírculo, etcétera, etcétera. Esa es la parte de la organización.
Ahora, yo voy a finalizar con los recursos. Miren, los recursos es cualquier objeto que se utilice para desarrollar la clase, pero que no sea permanente en el aula. Una silla, una mesa, una pizarra, la tiza, eso no es recurso, porque eso siempre está en el aula. La mochila, eso no es recurso, porque eso siempre está, eso es permanente. Quizá hayan un par que no tengan mochila, pero bueno, eso es permanente. El cuaderno, eso es permanente, porque con eso es que se coge clase. Ahora tú me dices una tijera, una hoja en blanco, marcadores, transportador, hoja de colores, un proyector, el celular, fotos, flashcards, toda esa cosa, periódico, un libro, que no sea el libro de texto, porque si es el libro de texto, ya eso siempre se usa ahí. Entonces, los recursos son cualquier objeto que se utilice en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que no sea un objeto fijo, que no sea de lo permanente. Si usted no está utilizando, por ejemplo, en este caso, miren, en ese caso ahí el maestro no está utilizando ningún recurso. El maestro solamente está usando su voz, porque está haciendo preguntas, los muchachos responden. Pasa la lista con su voz, los muchachos responden. Saluda con su voz, los muchachos responden. Entonces aquí no es necesario poner ningún recurso, porque no se está utilizando nada fuera de lo normal. Aunque se use la tiza y el borrador para poner la fecha y poner la materia, eso no es un recurso. Y ya, eso era todo. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta antes de que finalicemos. Si alguien no entendió algo bien, le damos para atrás a la competencia, a las actividades, a la organización, a lo que ustedes quieran. Laudi. Sí, profe, tengo una pregunta que quiero que pongan el recuadro nuevamente, por favor. Lo que es la competencia, las 5 características que abarcan esa... Tú dices las competencias específicas. Sí. Porque yo creo que cuando usted puso producción oral, yo me imagino que es expresión. Mira, a ver. Sí. Producción oral es expresión o pueden ser ambas. Lo que pasa es que las 5 competencias específicas no nos la inventamos nosotros, sino que eso está en el currículum. Y en el currículum, así es que el Ministerio de Educación. Porque vamos a analizar la palabra expresión. ¿Qué es expresión?